Cuando una corte islámica de Sudán le dio 4 días a Merian Yeja para que se arrepintiera de haber contraído matrimonio con un cristiano y volviera a aceptar la fe islámica, Merian se negó y fue condenada a muerte por apostasía. Ahora Merian tiene 8 meses de embarazo y permanece encadenada a la pared de su celda en una cárcel de Jartum, donde también está su hijo de 18 meses de nacido. Además, Merian recibirá 200 latigazos bajo cargos de adulterio, pues según las autoridades de Sudán, si eres mujer y musulmana, no puedes casarte con un hombre de otra religión. Sin embargo, los hombres sí pueden contraer matrimonio con mujeres que practiquen otras religiones. Fue su propio hermano quien alertó a las autoridades de que ella se había casado con un cristiano, el ciudadano estadounidense de origen sudanés Daniel Wani. Una corte islámica no reconoció la validez de ese matrimonio y le dio los 4 días para arrepentirse, pero Merian no lo hizo. De acuerdo con Merian, fue su madre, nacida en Etiopía, quien le inculcó desde pequeña la fe cristiana. A pesar de lo que asegura su familia, ella insiste en que nunca fue musulmana, pues su padre islámico dejó la familia cuando ella era muy niña. El gobierno de Sudán le dio permiso al esposo para que viajara a ese país y la viera en la cárcel. Wani, que es minusválido y tiene que moverse en silla de ruedas, conversó con la prensa. Mi matrimonio ha sido anulado y eso significa que me van a arrebatar a mis hijos, se lamenta. Así que me declaren inocente no significa nada. Las autoridades de Sudán informaron que en un gesto de benevolencia ahorcarán a Merian dentro de 20 meses para que pueda amamantar al hijo que espera dentro de un mes. Esa es la benevolencia del gobierno de Sudán, una barbaridad asombrosa. Le digo bienvenido al señor Joseph Haji, es director ejecutivo del Instituto Político Americano Libanés. Gracias por acompañarnos, es un gusto que esté con nosotros. El profesor Daniel Álvarez enseña religión en la Universidad Internacional de la Florida. Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Joseph, ¿qué piensa de lo que está pasando? Y a la larga hemos hablado de estas cosas muchas veces. La historia se repite y por más que uno condene o deje de condenar lo que hagan, estas cosas pasan a menudo. Pasan, y no nada más en Sudán, pasan en Pakistán, pasan en Brunei últimamente. Pero ¿qué esperamos de Sudán si el presidente de Sudán fue imputado hace años por crímenes de guerra en La Haya y tiene una orden de arresto en contra de él, Omar al-Bashir, por los crímenes de guerra que cometió durante 20 años? Y el año pasado se supone que la comunidad internacional había llegado a un acuerdo con él para que deje en paz Sudán del Sur. Les inventó una guerra en la frontera y ahora tienen una hambruna que amenaza a muerte de millones de personas. Entonces, una persona más para Omar el-Bashir o una menos para implementar, entre comillas, Sharia, no le afecta nada porque él sabe, usando la palabra Sharia al mundo musulmán, se lo va a apoyar aunque esté equivocado. Hay informes ya de que una parte de la sentencia se aplicó. Los 100 latigazos de la tarde, hay un informe de un sitio de cristiano que dice que ya recibió la mujer los 100 latigazos. No hay otra fuente. Sí, todavía no hemos buscado ahí, pero no hemos encontrado. ¿Qué me dice, profesor? Bueno, es interesante. Mira, las palabras que ellos usan son técnicas de la Sharia. Le dan 4 días para arrepentirse. Efectivamente, todas las escuelas de jurisprudencia de la Sharia, Maliki, Hanifa, Shafi y Hanbali, que son los grandes intérpretes de la ley islámica, dicen que hay que o matarlo inmediatamente, los más conservadores, Hanbali, o darle 3 días. Shafi, Maliki, creo que Hanifa también le dan 3 días y ellos le dan 4. Así que desde el punto de vista de ellos están siendo benevolentes, fíjate, dándole 4 días, no 3 como dice la ley Sharia. Afortunadamente el Corán, y aquí lo tengo, lo traje, lo repasé, los versos, solamente hay 2 versos, en el capítulo 2, en el capítulo 4, y no hay forma de una manera inequívoca de interpretar estos versos diciendo que un apóstata debe ser puesto a muerte. Lo que sí el capítulo 2 dice que Dios, después de la muerte, es decir, en el juicio final, va a juzgar. No hay, es decir, no hay recompensa, no hay paraíso para los apóstatas, pero el juicio lo trae Dios. Ningún hombre en la tierra tiene derecho a adjudicarse ese derecho. El problema que tiene el Islam en este caso es que, como ya te dije, como te dije cuando empecé mis comentarios, la Sharia, sí, los 4 grandes juristas de la Sharia sí dicen que a un apóstata hay que matarlo. Pero repito, no hay bases coránicas para hacerlo. Desafortunadamente en la Hadith y en la Sharia sí lo hay. Y me parece a mí, Haji, que estoy de acuerdo contigo, que muchos fundamentalistas islámicos van a, o si no van a celebrarlo, van a identificarse con esa aplicación. Lo que hace falta aquí, que la Universidad de Al-Azhar,
que es el bastión de la ortodoxia islámica en Egipto, que condenó tajantemente a Boko Haram con el rapto de las niñas y la amenaza de venderlas, se pare en este momento otra vez y enseñe verticalidad y condene lo que está pasando en el Sudán. Si vemos eso, entonces puede haber un cambio dentro de ese mundo para rechazar esa interpretación ultrafundamentalista y radical de la ley sharia. Que por lo pronto en la práctica tal vez 3% de los musulmanes del mundo estarán de acuerdo. Digo, menciono eso como para hablar de una ínfima minoría, pero cuando hablamos de cientos de millones de personas estamos hablando de un volumen muy considerable. Lo que pasa es que los textos de jurisprudencia que está hablando Daniel son de los tiempos medievales. Correcto. Porque aquel tiempo la fe religiosa y la lealtad política era igual. Y ahora los progresistas islamistas están tomando eso en cuenta, de que hay que revisarlo, empezando con el Azhar, Ahmed Tayyib, que es el gran mufti del Azhar, que hay que revisar todas estas jurisprudencias de los años medievales para poder vivir en el mundo en el siglo XXII. Y en el siglo que estamos viviendo, de aquí para adelante... Pero Pedro, lo importante aquí es que Al-Assad ya se pronunció en un caso. Hace falta que, insisto, que se pronuncie. Que lo hagan que lo hagan otra vez. Menciono otro en el que no hay condena a muerte, incluso en las últimas horas fueron liberados, pero le han sembrado terror a unos muchachos que verán en unos instantes, porque en Irán se atrevieron a hacer esto. Y entonces ahora los van a ver de una forma muy diferente, porque los arrestaron, los asustaron, los liberaron y entonces, después de esa intimidación, ellos aparecen con este conmovedor, doloroso mea culpa. ما شما رو جهانی میکنیم. ظرف 2 ساعت شناسایی شدن و بعد از 6 ساعت همگی دستگیر شدن. و ما قول داده بودن این مثلا پخش نشه. هر چی بهش میگفتیم بر نمیداشت، بعدش هم با جواب تلفن نمیداد. جوانای عزیز به هر حال سعی بکنن، تلاش بکنن که مورد اغفال این افراد به اسم اینکه میخوان اینا رو به هر حال هنرپیشه خواننده به هر حال داریم این مسائل رو قرار نگیرن. به من گفتش که اصلا من دارم یه فیلم بلندی میسازم، مجوز گرفتم و اینجا حرفا میزد که دارم فیلم میسازم. قطع یقین بدین ببینید زمان و سرعت عمل پلیس در رابطه با کشف و شناسایی افراد بسیار سریع و خیلی کم بود و این کار انجام گرفت. قطعا ما این افراد رو شناسایی میکنیم و باهاشون برخورد میکنیم. Lo alucinante no es que los engañara el productor, lo alucinante es que por bailar una canción muy popular aquí en Estados Unidos de Pharrell Williams terminen presos. ¿Qué me dice? Muy simple, hay dos ángulos para eso. El ángulo doméstico, una advertencia para toda la juventud, que ni si de eso ocurra, echar un ojo para afuera, que sea de baile, hasta puede ser política. Del otro lado, hay que verlo del ángulo de nosotros en el occidente, de que este país que no tiene cero tolerancia para su propio pueblo, ¿cómo va a tener tolerancia a sus vecinos cargando un arma nuclear en el futuro? Y un tercer ángulo, que para mí es más importante, Rouhani, el presidente de Irán, felicita a los jóvenes y dice que todos los jóvenes tienen derecho de ser feliz. Y también insiste que todos los jóvenes en Irán tienen derecho a los medios sociales, a Twitter, a Facebook y a todas esas cosas. Obviamente, Pedro, hay un conflicto muy grande entre las fuerzas progresivas representadas por Rouhani y las fuerzas retrógradas y reaccionarias representadas por las fuerzas que tú y yo conocemos. Aunque yo tengo mis dudas sobre las fuerzas progresivas de Rouhani. Creo que tal vez sea menos retrógrado, pero ahí compite. Esta es la palabra exacta, menos retrógrado. Yo tengo fe en Rouhani. Bueno, yo no puedo acompañarlo en eso, pero les agradezco profundamente su presencia. Un gran gusto tenerlos aquí. Gracias. Todo depende del cristal con que se mire. ¿Cómo se mira a través de Google Glass? Lo vemos al volver.